El presidente del Tribunal Constitucional rechaza la dimisión de los magistrados que ayer presentaron su renuncia en protesta por la falta de acuerdo de PP y PSOE para renovarlo. Pascual Sala justifica la negativa por el volumen de asuntos pendientes de resolver y para garantizar la estabilidad del Constitucional. Una crisis que no tiene precedentes en la historia de esta institución. Hola, muy buenos días. La pelota está ahora en el tejado de los dos partidos mayoritarios, socialistas y populares. Ya han iniciado contactos para renovar a los 3 magistrados. Se dan de plazo 3 semanas para hacerlo. Enseguida vamos con los detalles. Es martes 14 de junio y tenemos más noticias que contarles. Los ministros de Economía de la Eurozona estudian hoy el segundo rescate a Grecia, una ayuda que podría ascender a 90.000 millones de euros. Una agencia de calificación ha colocado la deuda helena a 2 pasos del impago. Aquí en España la prima de riesgo se dispara y ronda los 250 puntos básicos. La Xunta permitirá que se instalen piscifactorías en zonas protegidas. Samuel Juárez dice que buscarán un equilibrio entre el medio ambiente y las iniciativas que impulsen la economía. Dice que la mayoría de la costa gallega está protegida. El independentismo radical gallego podría estar detrás del atentado contra la sede del Partido Popular en Ordes. No hubo heridos, pero sí cuantiosos daños materiales. No es la primera vez que este local es atacado por los radicales. Zapatero descarta un adelanto electoral en noviembre. El presidente sigue adelante con sus planes de elecciones en primavera del año que viene. Desoye algunas voces dentro de su partido que piden un adelanto ante la inestabilidad política. Y en los deportes les contaremos cómo están los ánimos por Lugo en la semana del partido de ida de la final del play-off de ascenso a segunda. Ni las bajas ni el infierno de Alcoy intimidan a un equipo que sueña con volver a la categoría de plata. Tres semanas, este es el plazo que se dan socialistas y populares para llegar a un acuerdo y renovar a los 3 magistrados del Tribunal Constitucional que ayer dimitieron de sus cargos para forzar su sustitución. El presidente Pascual Sala rechazó estas dimisiones para garantizar el funcionamiento del alto tribunal. PP y PSOE ya han iniciado los contactos para solucionar esta crisis cuanto antes. Crisis sin precedentes en el Tribunal Constitucional. El vicepresidente y 2 magistrados han presentado su dimisión, pero finalmente su presidente, Pascual Sala, no se las ha admitido. Sala ha justificado la negativa porque el tribunal podría quedar paralizado cuando aún tiene un gran número de procesos constitucionales pendientes. La marcha de los 3 magistrados hubiera dejado al Constitucional con el quórum mínimo para seguir tomando decisiones que la ley establece en 8 jueces. Para reclamar el abandono de su puesto, los dimisionarios alegaron que su mandato expiró el pasado mes de noviembre. Los ministros de Economía de la Eurozona se reúnen hoy para intentar acercar posturas sobre el segundo rescate de Grecia. Se baraja la cifra de entre 60.000 y 90.000 millones de euros. Un rescate que ha puesto en evidencia las diferencias entre el Banco Central Europeo y Alemania sobre cómo deben participar los bancos privados en este segundo plan de ayuda. Y por si fuera poco, la agencia Standard & Poor's ha rebajado la deuda griega 3 escalones. La considera la peor del mundo. La deuda helena se queda así a solo 2 pasos de la quiebra. La prima de riesgo española, el diferencial entre el bono español y el alemán, alcanzó ayer los 253 puntos básicos. Es fruto de la inestabilidad de los mercados debido al resurgimiento de la crisis griega. Es el valor más alto desde el pasado 11 de enero. El aumento de la desconfianza de los inversores hacia España, medido por este valor, se produce después de que el viernes cerrase su peor semana desde noviembre, precisamente cuando hoy el Tesoro aspira a colocar hasta 5.500 millones en bonos. El alto valor de nuestra prima de riesgo y esa desconfianza hacia España que provoca en los mercados limita nuestro crecimiento y bloquea aún más la creación de empleo. Así lo advirtió ayer el presidente del BBVA. Para Francisco González es necesario concluir cuanto antes el nuevo mapa financiero de nuestro país y reducir la prima de riesgo a la mitad. Para nuestros acreedores, España sigue siendo motivo de preocupación y por eso la prima de riesgo sigue en niveles muy elevados. Estamos hoy entre 250 y 260 puntos básicos, con lo que no podemos conformarnos. Primero, porque la situación puede empeorar en cualquier momento
debido a factores externos que escapan a nuestro control. Y segundo, porque esta prima de riesgo tan alta limita, por un lado, el crecimiento y bloquea la creación de empleo. Mientras la gran banca pide que se subasten las cajas más débiles para mejorar la solvencia financiera, Nova Caixa Galicia sigue negociando su futuro. La cúpula de la Caja Gallega tiene 3 opciones y aún no ha escogido ninguna. Puede convertirse en la filial de un banco nacional, permitir la entrada del FROB e ir a subasta, o apuntalarse dentro del sistema financiero a través del proyecto encabezado por José María Castellano. Será este próximo jueves cuando el Consejo de Administración de la entidad se posicione. Entre tanto, Castellano sigue cerrando el grupo de inversores de élite que estarían dispuestos a invertir en el futuro banco que crearía Nova Caixa Galicia. Y seguimos hablando de economía. La carrera hacia la presidencia del Fondo Monetario Internacional es solo cosa de 2. El FMI considerará las candidaturas del mexicano Agustín Carstens y la francesa Christine Lagarde para ocupar el puesto de director gerente y descarta la del israelí Stanley Fischer. El proceso para la presentación de candidaturas ya ha terminado, en un proceso que se inició tras la dimisión de Dominique Strauss-Kahn, inmerso en un escándalo sexual en Estados Unidos. Lagarde, la actual ministra de Economía francesa, es la favorita de la Unión Europea y China. Carstens, por su parte, el actual gobernador del Banco de México, es el representante de las economías en desarrollo. El 30 de junio podría saberse ya cuál es el elegido. Bruselas vota hoy si aprueba las ayudas a los productores agrícolas afectados por la crisis de la bacteria E. coli. Las compensaciones de 210 millones de euros cubrirían la mitad de las pérdidas. La Comisión Europea confía en obtener la mayoría para sacar adelante la votación. Sin embargo, estas ayudas siguen siendo insuficientes por los países más perjudicados, como España, que ha solicitado que la cobertura suba hasta el 90 o el 100%. Si finalmente se aprueba la propuesta, las compensaciones empezarían a llegar a los afectados a finales de julio. La Xunta permitirá que se instalen piscifactorías en zonas Red Natura siempre y cuando la afección sea la mínima posible. Será trabajo del Gobierno autonómico determinar dónde y cómo se implantan con el objetivo de buscar la menor contaminación medioambiental. Samuel Juárez ha recordado que casi toda la costa gallega es Red Natura y que las plantas acuícolas deben de estar cerca del mar. El plan de incendios para este verano ya está perfilado, pero las diferentes administraciones y cuerpos de seguridad siguen trabajando su coordinación en la lucha contra el fuego. Por ese motivo se ha reunido el Comité Integrado de Prevención de Incendios Forestales. La intención es mejorar la efectividad de las brigadas. Desde la Xunta se insiste en que es fundamental ejercer presión sobre los incendiarios. Todo está previsto, tenemos unos medios en general muy similares a los años anteriores y tendremos que seguir poniendo el acento en la persecución, la detención de los incendiarios. Y como siempre, pues hay unos medios directamente afectos a Galicia o integrados, pero luego después están todos los dispositivos del Estado que en caso de una emergencia pues acudirían de otros lugares de España. Anoche visitaba el Plato de Vía V un invitado que sabe mucho sobre cambio climático. Ojo, porque Carlos Duarte nos dejó una afirmación para reflexión. Y posiblemente este año pues volvamos a ver lamentablemente un récord de pérdida de hielo en el Ártico, que todos los modelos apuntan a que va a desaparecer esta cubierta de hielo permanente del Ártico hacia el año 2020. Nuevo ataque a la sede de un partido político en Galicia. Un artefacto compuesto por medio kilo de pólvora prensada explotaba en la sede del Partido Popular en Ordes. La detonación causó importantes destrozos y la onda expansiva causó daños en una docena de edificios cercanos. Las primeras investigaciones apuntan al independentismo radical. Es la calle Campeiras, en Ordes. En el número 10 explotaba el artefacto. El objetivo, la sede del PP. No hubo daños personales, pero sí materiales. Techos caídos, ventanas rotas, una docena de edificios afectados y varios vehículos. La onda explosiva fue tremenda, se escuchó en gran parte del pueblo y la verdad que estamos todos consternados. Se trata de un auténtico atentado terrorista y que ha dañado la propia sede y los edificios colindantes. La explosión a las 5 de la madrugada despertó a los vecinos, que inmediatamente salieron a la calle. Sentimos un trono fuertísimo, salín afora,
vi que había un montón de fume e, bueno, se me dio cuenta que era fuera unha bomba aí no PP. Sentí el estallido que pensé ya que era una bomba, pero al mismo tiempo, a la hora que era, pues yo tomé un tratamiento para dormirme, seguí durmiendo, ya una bomba, ¿quién va a poner una bomba? Yo pensé que era otra cosa, pensé que fuera otra cosa, que no fuera a bomba esa. Los primeros resultados hablan de entre 500 y 700 gramos de pólvora prensada en un recipiente metálico y contemporizador. Además, se apunta a grupos independentistas radicales como posibles autores. Esta misma sede de los populares gallegos ya fue atacada en junio de 2005 en plena campaña para las autonómicas con un modus operandi similar al de ayer. En aquel momento la investigación se centró en grupos radicales independentistas, los mismos a los que se achaca la oleada de ataques a sedes políticos de los últimos meses. Los primeros se registraron en abril de 2010 en las sedes del PP de Nigrán y Gondomar. A esto se sumaron los atentados en Astada, Salvaterra, Salceda de Caselas, Teo, Betanzos y Carral. Con el de ayer, 8 en total, la mayoría contra sedes de los socialistas gallegos. En marzo de este año, la policía detuvo a 2 personas en Vigo relacionadas con el terrorismo independentista. Después de un fin de semana de investiduras, ha llegado el momento de que los alcaldes se pongan a trabajar. Lo primero es formar gobierno. Eso es lo que ocurrió ayer en A Coruña, Ferrol y en Vigo. El alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, se ha estrenado hoy en el cargo presentando a su equipo. El nuevo gobierno local tendrá como protagonistas a 3 mujeres y 2 hombres. 5 concejales nombrados tenientes de alcalde conforman la nueva corporación. Negreira articula así María Pita en torno a estas 5 grandes áreas e introduce también la figura de los concejales de barrio. Todas ellas importantes, todas ellas luego con un núcleo muy importante de decisiones, de departamentos, y que suponían, pues eso, cumplir el primer compromiso electoral de pasar de 9 tenientes de alcalde a 5 tenientes de alcalde. Otro alcalde popular que se ha estrenado en su cargo ha sido el regidor ferrolano José Manuel Rey. Ha presentado al equipo que le acompañará a lo largo de este mandato. El gobierno municipal ha quedado dividido en 5 departamentos. Además, habrá 6 concejales de barrio. Pretendemos devolver el protagonismo de su gobierno a los ciudadanos. Y Vigo, la única de las grandes ciudades gallegas con un gobierno en minoría, también ha estrenado a su equipo. El ayuntamiento de la ciudad olívica, integrado por 11 concejales, tendrá 2 tenientes de alcalde y contará también con 2 comisiones delegadas para asuntos de empleo y de igualdad de género. La única ciudad gallega en la que todavía no se ha efectuado el traspaso de poderes es Santiago, la capital. En la capital, la disputa entre el alcalde saliente Xosé Sánchez Bugallo y el entrante, el popular Gerardo Conde Roa, ha escrito un nuevo capítulo. Conde Roa ha denunciado que en el concello existe una deuda de más de 3 millones de euros en facturas sin contabilizar. Sánchez Bugallo ha desmentido este extremo y acusa al popular de enturbiar el ambiente. Que non hai aquí é nada desconocido, ya lo sabe perfectamente. O que non se poden andar dicindo son cousas que eu creo que desmerecen do que é a ciudad e eu creo que son impropias dunha persona que vai a ser alcalde, como dicindo, me han dicho, he oído rumores de que hai no sé qué más, destruyendo papeles, tonterías absolutas. Los socialistas aseguran que no habrá adelanto electoral en noviembre. Así lo ha expresado el ministro de Fomento, José Blanco, durante un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Blanco ha reiterado que la intención del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es terminar la legislatura y convocar elecciones en primavera del año que viene. Me tengo que volver a ratificar en lo que ha dicho por activa y por pasiva el presidente del Gobierno, que como todo el mundo sabe, es quien tiene la potestad de poder disolver las Cortes. Por lo tanto, el presidente del Gobierno ha dicho por activa y por pasiva que no va a haber adelanto electoral, que serán cuando tocan. Si la situación va a seguir siendo así de extraordinariamente complicada, pues tal vez adelantar las elecciones sea conveniente. Yo estoy seguro que en la decisión del presidente del Gobierno van a influir muchos factores. Uno de ellos, seguramente el más importante, qué es lo que más le conviene al interés general, qué es lo que más le conviene a España. Lo que le conviene a España, que no a mi partido, que ahí no voy a entrar, es que la legislatura se complete con las reformas que se necesitan y un presupuesto que complemente la reforma.
Como vemos, discrepancias dentro del PSOE sobre si conviene o no adelantar las elecciones. Mientras en Italia la situación del gobierno de Berlusconi es cada vez más frágil. Il Cavalieri todavía digiere la aplastante derrota que ha sufrido su partido en los 4 referendos convocados en el país. Un 95% de los italianos han votado en contra de sus propuestas, solo 15 días después de perder las elecciones municipales. Nuevo revés para Berlusconi en las urnas en menos de un mes. Si hace unos días su partido perdía las elecciones municipales, ahora los italianos le han dicho no al mandatario en los 4 referendos convocados en el país. Una abrumadora mayoría del 95% de los votantes ha rechazado de pleno las 4 leyes promovidas por su gabinete, que proponían la privatización del agua, la energía nuclear o la inmunidad de Berlusconi y sus ministros para ser juzgados mientras gobiernen. Estoy muy contento por el resultado, dice este vecino de Roma, mientras este otro advierte que el resultado posiblemente hubiera sido distinto si el referendo se convocara antes del desastre de Fukushima. Pero lo cierto es que los italianos han mostrado de nuevo su malestar por la gestión del gobierno, que alentó a sus vecinos a no participar en estos referendos. Las consultas han superado ampliamente el 50% más 1 de participación requerida para que sean vinculantes. Berlusconi ha reconocido que el resultado no puede ser ignorado, pero ante las voces que piden su dimisión, advierte que su objetivo es agotar sus 2 años de legislatura. Y en Bélgica se cumple un año desde que el país no tiene gobierno, un auténtico récord desde que en las pasadas elecciones de 2010 el partido independentista flamenco ganase los comicios, pero sin alcanzar la mayoría absoluta. La formación es partidaria de la escisión de Flandes y se niega a hablar de un gobierno de coalición mientras no se acuerde una reforma del Estado que dé más competencias a las regiones. Lugo sueña estos días con el ascenso de su equipo a segunda división. Solo el Alcoy separa a los de Quique Setién de la que sería su segunda participación de la historia en la división de plata. El Lugo está a un solo paso de lograr la gesta y acompañar al Celta y al Deportivo en segunda división. Sin apenas lugar para la celebración, el equipo ha vuelto al trabajo para preparar el duelo decisivo ante el Alcoyano. La grada del Anxo Carro fue clave. Pues el público entendió muy bien por supuesto los momentos en los que el Alavés nos lo hizo pasar mal, que fue la recta final del partido, y bueno, pues trató de empujarnos como así fue, y la verdad que el público espectacular. Los de Quique Setién viajarán al Collao el próximo fin de semana para medirse a un rival que ha dejado en la cuneta al Castilla y al Eibar. Tenemos el factor campo a favor. Allí es cierto que bueno, pues probablemente sea un partido en el que lo pasemos mal, pero bueno, la verdad que tenemos que hacer un poco lo que hemos hecho en estas 2 eliminatorias, tratar de salir vivo de ahí con un buen resultado, porque aquí pues creo que somos capaces de hacerle goles a cualquier equipo. Tornero y Cristóbal acabaron con sobrecargas. Víctor Marco con problemas musculares, Azcorra en los isquiotibiales y Carlos Pita en la clavícula. Vamos a ver si lo primero nos recuperamos todos del esfuerzo de ayer, que la gente acabó muy tocada, y bueno, a ver si somos capaces de poder afrontar el partido con plenas garantías. Los lucenses solo militaron una vez en su historia en la categoría de plata. Fue en la temporada 1992-1993. 20 años después de aquel ascenso, tienen enfilado el camino de vuelta. Quien ha dicho adiós al sueño del ascenso ha sido el Celta. La plantilla ya ha iniciado sus vacaciones. La vuelta está prevista para el próximo 14 de julio, aunque no todos regresarán. Paco Herrera ha comunicado a 3 de sus jugadores que no cuenta con ellos. Son Ortega, Murillo y Papadopoulos. Charla con el entrenador en los vestuarios, recogida de bártulos y a disfrutar de un mes de descanso. Vacaciones también para Michu, el desafortunado protagonista en Granada y centro de atención en la despedida. Sus gestos y palabras denotaban el estado de desánimo en el que todavía se encuentra. Quiero hablar con el club aún. No lo sé lo que va a pasar. Tampoco con Falcón, que al igual que el asturiano termina contrato. Herrera los da casi por perdidos. Ellos saben mi deseo de que continúen. Todos sabemos de la dificultad en conseguirlo. El entrenador también ha descartado a 3 hombres de su plantilla con contrato en vigor, aunque no ha desvelado sus nombres. Yo tenía que tener la honestidad que he tenido con ellos todo el año, y con algunos les he comunicado qué es lo que pienso. Papadopoulos podría ser uno de los que no regresen. Sí estará Ubiña, a quien Herrera le concede el papel de pieza importante para un proyecto con similar objetivo al de este año. No podemos ir para atrás. Como mínimo eso, y a partir de ahí mejorar. Y en cuanto a las caras nuevas, el técnico espera 3 o 4 fichajes. De carácter, de ser canchero, llamarle
ese tipo de cosas que hagan que tengamos un plus. La cifra de incorporaciones podría aumentar en función de las salidas. Roberto Lago, Hugo Mayo, Alex López o Trasorras ya suenan para el baile. Los futbolistas de la selección española sub-21 siguen dándole vueltas al empate ante Inglaterra en su estreno en el Europeo. El combinado nacional pudo sentenciar, pero no lo hizo. Por eso le preguntamos al deportivista Adrián, ¿carece el equipo de pegada? Yo no creo que le falte pegada, ¿no? Solo que bueno, oye, sí que es verdad que bueno, pues en un partido así vas ganando 1-0, lo tienes controlado, pues sí, lo tienes controlado, pero bueno, el 1-0 siempre te deja el que si te marcan un gol, pues que te empatan, ¿no? Y con 24 horas de retraso tenemos al fin campeón del torneo de Queens de tenis. La lluvia dio tregua y Andy Murray pudo alzarse con el trofeo. Venció al francés Tsonga por 3-6, 7-6 y 6-4. El escocés se deshizo del verdugo de Rafa Nadal gracias a golpes magistrales como el que están viendo. La Semana de la Moda de Sao Paulo recoge el testigo de las pasarelas europeas. La Costa Azul francesa inspiró el desfile de la diseñadora Priscilla Darol, que presentó su colección de primavera-verano para 2012, marcada por los tonos blancos, grises, lavandas y una amplia gama de azules. La Sao Paulo Fashion Week, que durará hasta este sábado, cuenta también con una exposición paralela del holandés Ruud van Del, que usa técnicas extremas de Photoshop para crear hiperrealismo. Pues así terminamos. Nosotros hacemos una pequeña pausa hasta las 9, que regresamos otra vez con más información, más contenidos. Hasta luego.